Continuemos. Entonces, con el estudio técnico se determinan los requerimientos de qué equipos se necesita, qué maquinaria necesitas para la operación, de acuerdo a los productos o servicios que se quiera prestar, y cuánto nos cuesta, cuánto es la inversión en estos activos fijos, ¿no? Del análisis de las características y especificaciones técnicas de estas máquinas, se precisará también la disposición de la planta, lo que a su vez permitirá determinar las dimensiones de las necesidades de espacio físico para su normal operación, considerando las normas y principios de administración y de producción, ¿no? Entonces, aparte también nos está diciendo qué tamaño, qué espacio físico necesito para montar el área de producción, ¿no? Porque es todo, ¿no? No solo es, ya, tengo la maquinaria ahí, ¿dónde opero? Entonces, obviamente, de acuerdo a especificaciones técnicas, a normas también, ya que legales están, tenemos de seguridad industrial, sí, hay que armar y ver el espacio físico que requerimos. El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades de talento humano especializado y asignar un nivel de remuneración para el cálculo de costos de operación, ¿no? Existen muchas personas que pueden manejar esa maquinaria, es más bien algo especializado. Necesitas ya gente con un título o con una destreza muy específica, obviamente tu sistema de sueldos va a ser más alto. Porque no especializado es una persona, más se le tiene que pagar. El estudio técnico del proyecto, de igual manera, debe de deducirse costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. ¿Qué pasa cuando ya es obsoleto ese equipo? ¿Cómo vamos a reponerlo? ¿Cómo vamos a comprar el nuevo? La descripción del proceso productivo posibilitará además conocer las materias primas y los insumos restantes que éste demandará, ¿no? La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de la inversión y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de producción se obtienen resultados económicos diferentes. Si, por ejemplo, el tamaño considera la operación de dos plantas en un solo turno, cada una, o de una planta con dos turnos. Normalmente durante esta etapa de estudio puede optarse por la alternativa del tamaño y procesos específicos para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, es una decisión bastante, no complicada, pero a ver, si son dos plantas, necesito el doble de maquinaria, ¿no? Si es una planta, solo una maquinaria, el tema de que capaz del otro turno toca pagar, no sé, componentes de horas extras, jornadas nocturnas, los componentes de beneficios, de los beneficios, ¿no? Beneficios legales, en el Código del Trabajo. Ahora bien, también hay que pensar, a ver, yo voy a distribuir en Quito y en Guayaquil, y voy a tener una sola planta en Quito. ¿Cuánto me cuesta el tema de transportar todos los productos hacia Guayaquil y que regresen los camiones vacíos desde Guayaquil? Vamos a hablar mejor tener una planta en Guayaquil que otra planta en Quito. La una abastece la costa, la otra abastece la sierra. Sí, y obviamente tienes que empezar y a ver todas estas variables. Obviamente es independiente de cada proyecto, de cada empresa, ¿no? Aquí no hay una receta que diga aplique esto a la receta y le va a ir bien. No, cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Más los administradores dicen que las empresas son como seres vivos. Cada uno tiene sus propias características, nacen, crecen, se reproducen, o sea, tienen sucursales de franquicias y llegar a un punto donde tendrán que fenecer. Cuando existen dudas entre dos o más posibilidades, parece conveniente no tomar una decisión en esta etapa tan preliminar. En este caso deberá desarrollarse los estudios de las distintas posibilidades técnicas, postergando, si fuera preciso, la decisión hasta la última etapa de evaluación, ¿no? Capaz hay que ver bien qué tal hacemos el estudio de mercado para el segmento de la costa, para ver si es viable, si tenemos otra planta allá, capaz de hablar con el proveedor que nos va a vender la maquinaria, para decirle, ve, pues te va a comprar el doble de maquinaria, si problemas de precios, o sea, puedo dejarle postergado hasta el final. En este caso deberán desarrollar los estudios de las distintas posibilidades técnicas. Perdón. Esto parece más obvio cuando se considera otras variables de efectos interrelacionados con los anteriores, por ejemplo, la localización. Cuando esta no se encuentra predeterminada, debe elegirse mediante un proceso integral de análisis que permita su compatibilización entre otros factores con el tamaño, ¿no? ¿Qué lugar va a estar la empresa? Sí, ok, le voy a poner en Quito.
Sí, pues no le puedo meter la empresa en el Parque de la Carolina, no puedo, no me van a dejar. Tengo que irme o al norte-norte o hacia el sur-sur, donde están las áreas industriales de la ciudad de Quito. Lo mismo. Porque a veces la localización se la pone de acuerdo a la locación del proveedor. Pero mi proveedor está en Atacunga. Mi proveedor está en Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi. Entonces pienso poner mi empresa directamente en la ciudad de en la provincia de Cotopaxi. Va a estar más cerca de los proveedores. Sí, a la final, sí, el producto se vende en Quito. De Atacunga a Quito no es nada lejos, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio me ahorro un montón por el tema del envío de la materia prima, ¿no? Entonces, obviamente, para esto son temas que van interrelacionados los unos con los otros, ¿no? Y esto es lo que hay que ir midiendo. Sí, porque tú puedes decir, no, no, pongo las dos, porque así produzco en dos lugares y voy a vender. Sí, listo, vamos a poner en Guayaquil la planta de producción. Sí, pero la materia prima está en Cotopaxi. ¿Cómo voy a llevar la materia prima desde la Tacunda hasta Guayaquil? Viaje hasta Quito para volver a subir. Me voy a ir por la Maná, me voy a estar bajar hasta Robamba para volver a subir, para volver a bajar, perdón, por la Maná. Sí, ¿cómo va a responder el mercado guayaquileño, el mercado de la costa del producto? Sí, obviamente son muchos temas que hay que ir analizando que están interconectados el uno con el otro. Empezamos con la maquinaria, nos dio el tamaño de la planta de producción y después ese tamaño también tenemos que ir viendo una localización que está en dependencia de los canales de distribución y de los proveedores, ¿no? Y todo se está interconectando para tomar una decisión. Cuando esta no se encuentra, bueno, los efectos de la disyuntiva de tener una o dos plantas sobre la decisión de localización son más complejos de lo que parece, puesto que incorpora restricciones técnicas de un análisis económico y ha influido fuertemente por costos de transporte, cercanía de las fuentes de materias primas y del mercado del consumidor, disponibilidad y precio relativo de los insumos, las expectativas de variaciones futuras y otros que se pueden considerar relevantes. Todo esto debe analizarse de manera combinada con los factores determinantes del tamaño, la demanda actual y esperada, la capacidad financiera y restricciones del proceso tecnológico, igual otros que puedan ser relevantes, ¿no? Sí, quiero tener dos plantas, pero no tengo el dinero suficiente, ni la capacidad de crédito. Sí, quiero tener dos plantas, pero me doy cuenta que no, el mercado de la costa no es tan grande o no hay tanto, no es un producto que les llame tanto la atención. Sí, entonces obviamente hay que ir determinando otras variables también, ¿no? Las interrelaciones entre decisiones de carácter técnico se complican al tener que combinarse con decisiones derivadas de los restantes estudios particulares del proyecto. Por ejemplo, al describir qué tan perecedera es la materia prima, o sea, qué tan rápido se daña, o el producto terminado, no solo se proporciona información interna al estudio técnico, sino que condicionan algunas decisiones del mercado o financieras, como las relativas a distribución del producto final, adquisición de materia prima, inversión en existencias, ¿sí? Entonces, si yo tengo una materia prima que se daña muy rápido, capaz mi producción tiene que ser diaria y a cada rato estoy produciendo un nuevo producto, mando a dejar. Produzco nuevo, se va a vender. Produzco nuevo, se va a vender. Porque si produzco y almaceno, capaz se me daña, ¿sí? Lo mismo, la cantidad de materia prima que compro. No puedo hacer compras muy grandes de materia prima, porque capaz se me termina dañando. Entonces compro lo necesario, un poquito más de lo que sé que requiero para la producción de este día, digamos, o de la semana, no más. Sí, en el tema de los alimentos pasa eso, ¿no? Pero digamos que vamos a hacer botellas de plástico. No, si compro plástico no pasa nada, eso no se me va a dañar. Sí, no, no se va a podrir, no se va a caducar el plástico. Pero si compras, no sé, atún, los ingredientes del ceviche, pasa X cantidad de tiempo y todos esos ingredientes se van a dañar, se van a podrir, se van a caducar, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene su implicación también estas condiciones muy particulares de qué producto vas a brindar. Listo. En el estudio de mercado, es uno de los factores más críticos del estudio de proyectos, es determinar su mercado, puesto que este estudio se define cuánta demanda existe, o sea, clientes, los ingresos de operación, porque aquí sabes cuánto vas a llegar a vender de acuerdo a las respuestas que te dan los clientes en las encuestas,
Y el coste, inversión implícito. ¿Por qué? Porque si sabes cuántas unidades tienes que producir, sabes cuánto ganas, pero también sabes cuánto es el costo de producción. El estudio de mercado es más que un análisis y determinación de la oferta y la demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son los que existen, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos casos una fuerte repercusión en la inversión inicial, en la estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto, o costos de operación, cuando se define como un plan concreto de acción. ¿Sí? Para saber dónde sacamos el dinero, para saber, vamos a crear todo un tema de expectativa, ¿sí? O cuando ya estemos abiertos vamos a hacer publicidad, o vamos a hacer las dos, ¿sí? Obviamente hay que ir viendo todas estas potenciales soluciones, todas estas actividades, ¿sí? Que se pueden hacer para llegar al mismo fin o hacer ambas. Por ejemplo, cuando en el aeropuerto, cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Tababela, en Quito, ¿sí? Se tenía tres proyectos de carreteras, de vías para llegar desde la ciudad hasta el aeropuerto. El municipio de Quito de esa época contrata a una empresa de movilidad española para que le ayude a determinar cuál de las tres debía construir. Esta empresa española, después de haber analizado el parque automotor de Quito y hacer proyecciones futuras de crecimiento del mismo parque automotor, les dijo, tienes que construir las tres, porque si no, colapsa el tránsito de la ciudad. Y ya está colapsado, ¿no? Pero colapsaría más. Hecho y hecho, se construyeron tres, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos son estas estrategias o actividades que a veces la combinas. Por ejemplo, ¿qué es mejor? A veces a mí me preguntan, ¿no? Pues yo sé que estamos en el mercado, pero me pregunto, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Subo el precio? ¿Trato de bajarle al costo? ¿Produzco más para que me baje el costo fijo? ¿Sí? ¿Qué sería lo mejor? Y muchas veces es como todas. A veces le puedes subir un poquito el precio que no le afecte al cliente, o sea, que no te baje las ventas, pero a la par negocia con proveedores para que te baje el costo de la materia prima y le bajas el costo variable, y a su vez aumentas un poco más la producción sin tener que entrar nuevas máquinas, porque ya es otra inversión. Trata de vender más, de darte a conocer, o si tienes que hacer un plan de marketing, ¿no? Para hacer publicidad o una promoción, algún tipo de cosas para producir más, y por ende también te baja el costo fijo unitario, y a la final tienes una mayor rentabilidad. Pues capaz sí, puedo subir el precio, le subo, 10, le subo de 5, le subo a $8. Sí, como le vendo más caro, gano más plata. Pero ¿cuánta gente va a comprar si le subes de precio? ¿Cuántos clientes se te van? Ah, entonces le bajo el costo. Sí, pero sacrificando que la calidad de la materia prima. La materia prima, las cosas de calidad cuestan. La calidad cuesta. Sí, y si quieres un producto final de calidad, tienes que comprar materia prima de calidad. O sea, no puedes hacer un producto final de calidad comprando materia prima de baja calidad, ¿no? Pues obviamente es ir midiendo estas diferentes aristas y capaz te toca hacer todo. Siguiendo con el estudio de mercado, el mismo análisis puede realizarse para experimentar la política de distribución del producto final. ¿Cómo voy a vender ese producto? La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán el calendario de desembolso del proyecto. Tienen que tomar en cuenta algo, ¿no? Mientras mayor cantidad de distribuidores existan, el precio del producto se vuelve más caro. Por ejemplo, ¿cuánto te costaría? Digamos que vamos a comprar papas. Comprándole al agricultor, al productor, el primer productor, ¿cuánto me cuesta el quintal de papas? Yéndome a una feria en el pueblo donde vive ese productor, ¿cuánto me cuesta? Yéndome al mercado en la ciudad más cercana donde está el productor, ¿cuánto me cuesta? Yéndome al mercado mayorista de Quito, yéndome a los diferentes mercados, yendo a Supermax y yendo a la tienda, ¿cuánto me cuesta? Y cada vez que hay mayor cantidad de distribuidores, el precio sube, porque cada uno tiene que tener su ganancia. A ver, yo te vendo en 10, el primer distribuidor le sube 5 más. Entonces llegó al cliente en 15. Yo le vendo en 10, él vende en 15 a otro distribuidor y ese otro distribuidor ya le vende en 20 al cliente. Ganó 5 cada uno. Y así, le siguen aumentando distribuidores y le siguen aumentando el precio del producto. ¿Y qué puede pasar? Que el proyecto en sí era bueno, era viable, ¿sí?
Pero el momento de meter tanto distribuidor, se volvió el precio muy caro. El cliente ya no quiere comprarlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que puede hacer? ¿No? Lo otro que puede, bueno, obviamente se ve disminuida esta demanda, y lo otro que puede pasar es que la otra opción es bajar el precio. A ver, yo ya no te vendo en 10, ahora yo le vendo en 5 al primero, para que a la final le lleguen 15 por todos los distribuidores que hay, les lleguen 15 al cliente final. Sí, pero bajaste tu ganancia, estás vendiendo más barato, ganas menos, por ende tu rentabilidad es menor. Ninguno de estos elementos, que a veces puede ser considerados secundarios, puede dejar de ser estudiado. Y aquí es donde la probabilidad de éxito o no. ¿Qué es lo que pasa? Si no, tú no mides todos estos elementos importantes, lo que pasa es que después, cuando ya entras a la operación, aquí estamos haciendo estudios recién, ¿no? Estamos haciendo análisis. Cuando entras a operación, puta, es que no me tomé en cuenta esa variable, ahí me subió el precio. Ah, es que no tomé en cuenta eso, le tocó pagar un flete. Ah, es que no tomé en cuenta eso, tocó pagar un beneficio de ley al trabajador. ¿Y qué pasa? Tu supuesta ganancia ya no existe. ¿Por qué? Tu ganancia se está yendo en cubrir otros costos, otros egresos de dinero que no tomaste en cuenta. O de lo que tú pensabas ganar el 20%, capaz ya te quedó en el 10, en el 15, en el 12, y ya no es tan atractivo la rentabilidad que tú le ofreciste al inversionista. Y si tú a un inversionista le ofreciste el 15% de rentabilidad después de X cantidad de años, tienes que dar ese 15%. Así te tengo que sacar de tu bolsillo. Tienes un documento legal donde dice cuánto le vas a pagar, ¿no? Pues obviamente que hay que medir todas las variables, hay que cuantificar todo lo necesario para que no se te asomen lo que se llaman los costos ocultos. Después esos costos ocultos es lo que te va comiendo la rentabilidad del negocio. Decisiones como el precio de introducción, inversión para fortalecer una imagen, acondicionamiento de los locales de venta en función de los requerimientos observados en los estudios de clientes potenciales, políticas de crédito recomendadas por los mismos estudios y otras pueden constituirse en variables pertinentes para el resultado de la evaluación, ¿no? Obviamente es importante también la forma de cobrar, ¿sí? Si es que es un segmento que paga muchísimo con tarjeta de crédito, directamente tener la capaz, eso me cuesta un montón, ¿sí? Pero es que los clientes solo pagan con tarjeta, ¿sí? Si yo tengo que la gran mayoría de mis clientes paga de contado, ¿para qué voy a conseguirme la capaz? Pues voy a tener algo ahí, ¿no? Pero no va a ser mi opción o mi prioridad número uno. Yo sé que la gran mayoría me paga en efectivo, ¿sí? Puedo hacer promociones para que la gente me pague en efectivo. Sí, yo alguna vez fui, me acuerdo que me compré unas camisas y la promoción era que daban bueno, primero antes de eso, toda tarjeta de crédito, de débito, le cobra al local con el que yo voy ustedes digamos tienen una tienda. Yo voy, les compro algo, les digo, listo, yo pago con tarjeta de crédito. Por el uso de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, el banco le cobra a la empresa, o sea, en este caso a ustedes, el 8% y de comisión por el uso de la tarjeta. Y algunas empresas trasladan esta comisión hacia el cliente, otras empresas asumen esa comisión, y está dentro de su estructura de costos y gastos, ¿sí? Y lo que me acuerdo que esta empresa, esta tienda de camisas, lo que era decía promoción, decían un descuento del 8%, pagabas de contado. Básicamente no te hacen ningún descuento. Lo que está pasando es que el que paga con tarjeta de crédito le estás cobrando el 8% de la tarjeta. ¿Ya? Pero obviamente no lo puedo decir así, porque si lo digo así, es ilegal y podrían venir a hacerme relajo. Entonces te controlo. En cambio, si digo, no, a todos los clientes que paguen en efectivo, les doy un efectivo, ni siquiera tarjeta de débito, solo efectivo. Y les doy un 8% de descuento. Básicamente estás diciendo que a los otros les estás cobrando el 8% de esta comisión de la tarjeta. Lo mismo por temas de flujo de caja, también hay que saber cómo se va a cobrar. Si tú tienes muchas ventas a crédito, ¿qué quiere decir? Que tienes que hacer toda una programación de pagos. ¿Por qué? Porque yo vendí hoy, pero le di 15 días de crédito, o sea, recién en 15 días tengo el dinero. Pero en 28, 29, 30, 31, en 5 días tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios básicos, tengo que pagar sueldos, porque me viene el primero de mes. Pero yo recién el dinero voy a tener en 15 días. Estamos hablando con mediados del 10 de
del 10 de junio recién voy a tener el dinero, ¿no? Hay que hacer una buena proyección para verificar. Capaz de eso es un análisis y te digo que si vendes a crédito no es viable. Lo que te gasta es dinero en efectivo. El proyecto es viable, si vendes de contado. Si tú das crédito, ya no te dan las cuentas, ¿sí? O tienes que hacer una compra, una venta bastante grande en efectivo para tener este dinero para solventar el tiempo de venderle a crédito al cliente, a tu cliente, ¿no? Obviamente hay que ir analizando, insisto, todas las potenciales soluciones, aristas, problemas y demás. Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro. Estos son el consumidor, la demanda del mercado, del proyecto, actuales y proyectados, ¿no? ¿Quién es el cliente? Esa es la característica de este cliente que tenemos. En el segmento que yo estoy trabajando, ¿cuál es la demanda? ¿Y cuál es la demanda que me sale que tiene el proyecto? Tanto actual y hacer una predicción. Lo mismo con la competencia, la oferta, cuántos competidores hay, cuánto se está ofertando, cuántas unidades de un producto se ofertan, ¿sí? Tanto del proyecto, del mercado como del proyecto, actuales o potenciales. Y ahí, comparando las dos, son lo que ustedes determinan si hay una oportunidad de negocio. Si la demanda, ¿sí? Si el número de clientes es mayor a la cantidad de productos vendidos, obviamente hay una oportunidad de negocio. Porque hay un grupo de clientes que están insatisfechos, no les está llegando el producto. Porque hay 1000 clientes, pero se están produciendo 700 unidades de producto. Eso quiere decir que 300 personas, 200 clientes, a quienes no les llega ese producto. Y si lo quieren, ¿sí? Hay una oportunidad. Lo otro es al revés, ¿no? Que hay más oferta que demanda. O sea, quiere decir que producimos 1000 unidades de producto, pero solo hay 700 clientes. Alguien se está quedando con producto. O todas las empresas quedan con algo de producto, ¿sí? O una de las empresas queda con todo el producto y alguien no está vendiendo, ¿sí? Y obviamente ahí es más difícil. No imposible, más difícil. Porque hay ejemplos. Ejemplo uno, ¿sí? Un ejemplo de esto es no sé si han escuchado ustedes de una cafetería que se llama Starbucks en Estados Unidos, ¿no? Hay varios países, ¿no? Es sumamente caro el café ahí. Cuesta $6, $7 un café normalito y demás, ¿no? Ellos entraron igual a un segmento súper saturado de cafeterías, donde ya había un montón de cafeterías. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de ellos? Ellos no te venden café, ellos te venden estatus. Tú tienes para comprar un café ahí, es que tienes plata. O uno. Dos, te venden un buen momento, porque esta empresa es la que inicia con el tema de no llamarte por un número de, ya está la orden número 33, sino que te llaman por el nombre, ya está la orden del señor Francisco Mena. Primerito te empiezan a llamar con el nombre. He visto que Juan Valdés, Sweet and Coffee y algunos cafés ya están optados dentro de lo mismo. Entonces ellos cogían en el vaso, escriben tu nombre. Y lo otro que hacían ellos, o hacen ellos, es en ese vaso te ponen un lema, te ponen una frase motivacional. Que tengas un gran día, se van a cumplir todos tus sueños. El tema de como, ¿sí? Hoy hoy vas a tener una gran oportunidad y vas a conocer gente maravillosa. Te dan un lema así como que te sube el ánimo, ¿no? Y esas son sus estrategias, que si venden un café carísimo, y no es nada de espectacular. Alguna vez con un conocido mío que hicimos para la franquicia para acá al Ecuador, estuvimos averiguando, la que franquicia costaba 1,5 millones de dólares. Es imposible para el Ecuador para recuperar la inversión en un mercado tan grande, para un producto tan caro. Eh, entonces, son estos temas que se hacen, estos estudios, ¿no? Y que también puedes entrar en un sector que tenga mucha competencia, pero con algo totalmente nuevo que rompa totalmente los esquemas. Ser totalmente disruptivo o pensar afuera de la caja, o sea, crear un producto que te rompe el esquema completo y le masacras a la competencia. No sé si ustedes han escuchado del Circo del Sol, del Circo du Soleil, de este circo, bueno, ya no lo hay por la pandemia, ya se quebró. Era un circo que no tenía animales, eso era la idea de este circo, que no hay animales. Y ellos aparecen en un circo, por ejemplo, en una época donde estaba desapareciendo el circo. El circo era el espectáculo preferido, nace el cine, empiezan a bajar las ventas ya la gente ya no va a los circos, iba al cine, asoma la tele menos, ¿sí? Asoma el internet peor, ¿sí? Y en ese punto se les ocurre, en un tema donde casi ya nadie iba al circo, se les ocurre más un espectáculo de circo tan espectacular que es de nada, ¿sí? Que llenaban otra vez.
¿no? Porque no es de ciclo tradicional, es totalmente otra idea, totalmente diferente. Obviamente he hecho una base de un ciclo sin animales, porque es el tema también del cuidado y la protección a los animales. O sea, tiene su tema de su componente de cuidado ambiental de la naturaleza, ¿no? Obviamente hay cómo hacerlo, ¿no? También hay que medir la comercialización de producto o servicio generado por el proyecto, sus canales de distribución, si es que lo dais, si no lo vendes tú directamente, y los proveedores, la disponibilidad, el precio de los insumos actuales de proyecto. ¿Cuántos proveedores hay? ¿Qué disponibilidad hay de las materias primas? ¿Cuánto nos cuestan estas materias primas y cuánto costarán? ¿No? También del análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores actuales potenciales, identificando preferencias, hábitos de consumo, motivaciones de compra, etcétera, y para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. Tenemos el perfil del cliente. Tenemos qué le gusta, qué no le gusta, por qué medios está para comprar, cuáles son los medios por los que se entera de los productos o de los que ve para ver qué promociones y demás. ¿Sí? Ya compra tantas unidades al mes, tiene sus hábitos de consumo, etcétera, y ya tienen unas características de cómo es lo que es su cliente. Este análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el consumidor puede adquirir de la producción de proyectos. La demanda se asocia con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la demanda real. La principal dificultad de esta situación radica en definir la proyección de la demanda global y aquella parte que podrá captar el proyecto. ¿Cómo va a crecer la demanda del sector? Y de ese crecimiento, ¿cuánto de esa demanda la van ustedes a solventar? Existen diversas técnicas y procedimientos que permiten tener una aproximación, la mayoría de veces muy confiable. No entro en detalles porque no es el detalle, eso es la clase de proyecto. Aquí es el tema de entender estas partes que van a ir en nuestro plan de negocios. Estudiar la competencia es fundamental por varias razones. Estrategias comerciales que definen para el proyecto no pueden ser indiferentes a este. Es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas. Y buscar diferenciadores, ¿no? Esto es la competencia, pero tiene una diferencia aquí. Listo. Yo brindo eso y le hago el diferenciador. Y al mismo tiempo se constituye una buena fuente de información para calcular las posibilidades de captar el mercado y el cálculo de los costos probables involucrados. La determinación de la oferta suele ser muy compleja, por cuanto no siempre es posible visualizar todas las alternativas de sustitución de productos del proyecto, todos los productos sustitutos que pueden existir en el mercado, la potencialidad real de impresión de la oferta, o sea, cuánto es la capacidad instalada que está utilizando ahorita la competencia. ¿Es hasta el 100% de la maquinaria de capacidad instalada? ¿O recién está el 50%? Si no se conoce la capacidad instalada ociosa de la competencia, o planes de expansión, o nuevos productos, nuevos proyectos y demás, ¿no? Entonces es bastante difícil a veces determinar esta oferta futura. El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones de medio durante la operación del proyecto y los canales de distribución. Son muchas de las decisiones que se adoptarán respecto a la estrategia comercial del proyecto, las cuales deben basarse en resultados obtenidos en análisis señalados en párrafos anteriores, ¿no? El tema de cuánto se encarece, por ejemplo, por más distribuidores, cómo se encarece el producto, ¿no? El tiempo de vida, capaz de un producto que tiene un tiempo de vida muy largo, que capaz no pueda tener tanto distribuidor. O sea, es productor, distribuidor, cliente final, si no capaz se llega a dañar. Las decisiones aquí tomadas tendrán repercusión directa en la rentabilidad del proyecto, por las consecuencias económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. Una de estas decisiones es la política de venta. No solo implica la generación de ingresos al contado o a plazos, sino que también es venir la captación de mayor o menor volúmenes de venta. Y no solo es como el medio de pago, sino también es cuánto vendo y cuánto es de la participación de ese 100% que es del mercado en el que estamos operando, cuál es la participación que yo tengo de ese mercado, el 10%, el 20%, el 5%, ¿sí? Junto con esta decisión, debe estudiarse la política de plazos de crédito, de intereses, etcétera, ¿no? De todos estos temas de pagos para ver cómo van a ustedes solventar el tema de la venta a crédito.
Las combinaciones posibles son múltiples y cada una determinará una comparación diferente de los flujos de caja proyectados. ¿Qué pasa si tengo más ventas de contado? ¿Qué pasa si tengo más ventas de crédito? ¿Qué pasa si cobro intereses por ese crédito? ¿No? ¿Qué pasa si doy más días de crédito? No doy 8, sino ya doy 15 o ya doy 20. Tan importantes como estas son las decisiones sobre el precio, canales de distribución, que sabemos que encarece, le vuelve más caro el precio, la marca también, cómo se posiciona en el mercado, la publicidad o la estrategia publicitaria. No es mismo hacer un spot publicitario para la tele que hacer un spot publicitario para internet, ¿no? ¿Hasta cuánto me cuesta? Mandarme una propaganda en el horario triple A después de un noticiero. La cosa es cuánta gente me ve también. Al tema de capaz hubo una red social, ¿sí? Y buscar la correcta, ¿no? Porque yo quiero hacer publicidad para personas que están en los 20 para abajo y uso Facebook. No te va a ver nadie. Los jóvenes ya no usan Facebook, usan TikTok. Sí, más o menos, de 40 o de 35 más o menos, de 30 para arriba. 35 para arriba, casi, casi, o de 40 para arriba, casi solo Facebook. 35 30 todavía es Facebook con ya algo con Instagram. De 30 a unos 20 más es Instagram y de 20 para abajo básicamente es TikTok. Pero no quiero decir que alguien de 50 no vea TikTok, no, obviamente, es una gran mayoría. Por ejemplo, mis papás tienen 70 y pico de años. Ellos no tienen ni idea de que es un TikTok, ni la menor idea. Lo que saben que es bonito los videos que a veces les mandamos de mi hija, que a veces mi sobrina, que es del segmento TikTokera, le suele hacer videos con mi hija y le mandan a los abuelos, ¿no? Entonces, obviamente, qué lindo el video, pero no tienen ni idea que están mandando un TikTok o que es un TikTok y la duración de un TikTok y cómo funciona y todo esto, ¿no? Entonces, no si quiero llegar al segmento adulto mayor, entregando voy a hacer un TikTok, no voy a llegar nunca a él. Utilizo Facebook, utilizo capaz de periódico todavía impreso, ¿no? Pues obviamente que viendo de esas estrategias, ¿no? Inversiones en la creación de la imagen, ¿sí? Para cómo vas a hacer que tu imagen se vuelva sólida. Sí, obviamente tiene que ir de la mano con la calidad del producto, con la calidad del servicio, con servicios complementarios como los de postventa, los de los automóviles. Sí, y es algo que nos olvidamos mucho en las empresas ecuatorianas, el servicio postventa, eso es súper importante. ¿Sí? El tema de los mantenimientos, de los chequeos, de los repuestos. Yo compré una tele, sí, pero no solo es la tele, sino es todo el tema del servicio postventa de la tele. Como que te dan las automotrices, todos son, los que venden autos son bien capos para este tema, ¿no? Del tema del postventa, de la marca que ya vas a cumplir el kilometraje, de que hay promoción de cambio de aceite, que hay promoción de las pilas de frenos, que son buenazos para eso, ¿no? Porque viven de eso. El producto primario dura 10 años y no es más. ¿De qué vivo? De mantenimiento de repuestos. Hay que venderlos. Los estilos de ventas, ¿cómo va a ser el estilo de tu fuerza de ventas, de tu personal de ventas? Ciertas características exigidas ya por los clientes, ¿sí? Exigen ciertas características muy específicas y la capacitación de esta fuerza de ventas. Cada una de estas decisiones origina una inversión, un costo y un ingreso de operación que es necesario estudiar para alcanzar las aproximaciones más cercanas de lo que sucederá cuando el proyecto sea implementado. Obviamente si vas a utilizarla, ¿no? Sí, digamos que, no sé, tú no vas a usar ningún canal de distribución porque tú produces y tú mismo vas a vender directamente al cliente final. No, no hago un estudio de canales de distribución porque no lo requiero, ¿sí? Capaz es un producto de consumo rápido que no es servicio complementario. Vamos a vender pan. Y en el pan no hay servicio complementario, hay productos complementarios, ¿no? Capaz galletas, pastas, pasteles, más. Pero no hay un servicio complementario, no les damos el servicio postventa. ¿Y cómo le fue con el pan? Si estuvo rico el pan, no hacemos esto. Tengo una encuesta, porque te vean si le gusta el pan, si está bueno. Sí, pero no hay como un servicio postventa para como vender mantenimiento de un automóvil, ¿no? Obviamente, cada producto, cada proyecto también tiene que ver de estos, cuál es lo que les compete y cuáles tienen impacto dentro de la idea. Por último, los proveedores, que pueden llegar a ser determinantes en el éxito o fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que debería pagarse para garantizar su abastecimiento. La información que se obtenga de los proveedores puede incluir hasta la selección de la localización del proyecto, ¿no? Capaz del tema de los fletes les mata. La materia prima no es tan cara, pero el flete sí, capaz demora mucho en llegar, ¿no? Entonces, obviamente, hay que medir todas las características que sean relevantes para tu proyecto.
Y hablando del tema administrativo, organizacional, administrativo y legal del proyecto, es uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en el estudio de proyecto. Y es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración, la organización de la empresa, procedimientos administrativos y aspectos legales. Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que adapte a los requerimientos de su posterior operación. Todo el tema de la jerarquía, cómo va a ser estructurada toda la parte administrativa, toda la parte directiva de la empresa. Con qué funciones, necesitan asistentes, va a haber gerencias de sugerencias, ¿sí? Va a ser un tema de que, cómo van a trabajar, cuáles son los indicadores para medir la efectividad de trabajo, todos estos temas, ¿no? Para, conocer la estructura es fundamental para definir necesidades de personal calificado para la gestión y por lo tanto estimar con mayor precisión los costos directos por el tema de pago de sueldos de personal ejecutivo. Si alguien que en los estudios anteriores, es, al igual que en los estudios anteriores, perdón, es preciso simular un proyecto en operación. ¿Qué pasaría si pongo gerente con asistente? ¿Qué pasa si pongo con su gerente y asistente? ¿Qué pasa si tengo un departamento acá? O si fusiono estos dos departamentos y fusiono esos dos cargos en uno. O sea, todo haciendo simulaciones, ¿no? Para eso también está el Excel o las hojas de cálculo. Para ello deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. Puede existir diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros manuales frente al computacional, por ejemplo. En algunos proyectos convenga más la modalidad, la primera modalidad, pues en otros puede ser más adecuada a la segunda, no sabemos, ¿no? Pero obviamente, si manejo en papel, ¿qué me sale mejor? ¿Contrato a una persona más o me compro un sistema informático? Quiere ver la realidad de la empresa, ¿no? Que tienes estas decisiones que tienes que tomar. Ir viendo en base a costos también, ¿qué me resulta mejor? A que le contrato me toca capacitar, pagar beneficios de ley, pagar horas extras, suplementarias, extraordinarias, tengo que darle limitaciones si es que toca, ¿no? Pues, en ciertas condiciones, o tengo que darle transporte y demás. Aunque no me compro un sistema informático, este mismo que ya le contraté, le pongo el capacito y listo, hace todo solo. Y me lleva el sistema, le ayuda a procesar todo. No hay que tener nada a mano, ¿no? Obviamente hay que ir viendo estas necesidades, ¿no? La decisión de desarrollar internamente actividades que pudieran subcontratarse influye directamente en los costos porque se requiere mayor cantidad de personal que pudiera necesitarse. Estoy haciendo un proceso que podría haber subcontratado, pero no, todo está en nómina. Mayor inversión en oficinas y equipamiento, mayor costos de materiales y otros insumos. Por ejemplo, hay empresas no muy grandes que no tienen un contador o una contadora de planta, sino que tienen servicios profesionales. Y podría hacer por servicios profesionales y contratas, evidentemente estás entrando en más costos, de más egresos. Esa persona necesita una oficina, un escritorio, una computadora, pagarle la comida, el transporte, ¿sí? Hay que pagar beneficios de ley, que cuando contratas por servicios profesionales no pagas los beneficios de ley, no pagas décimos, no pagas vacaciones, no pagas fondos de reserva, nada de estos beneficios de ley, ¿sí? Obviamente, y sopesando las cosas, ¿no? Como puede apreciarse, una decisión que pareciera ser secundaria lleva asociada una serie de inversiones y costos que ningún estudio de proyectos puede olvidarse, ¿no? Y son los sueldos más altos, por el tema de la parte administrativa, de los que más se les paga, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué perfil quiero? Si son muy especializados o no, si son extranjeros o nacionales, obviamente tomar en cuenta todo eso, porque todo eso implica más dinero. Si son extranjeros hay que pagar viáticos, pues. Hay que pagar capaz vivienda, hay que pagar movilización, en algunos casos he visto que les pagan las matrículas de los colegios de los hijos, porque se mueven por ese tipo de cosas, piden otros beneficios, ¿no? Para moverme de mi país, piden más beneficios, ¿no? Hay que ver qué tan bueno puede llegar a ser. Bastará un análisis muy simple para dejar de manifiesto la influencia de los procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y los costos proyectados. Los sistemas de procedimientos, contable financieros, de información, de planificación y presupuesto, de personal, de adquisiciones, de crédito, de cobranzas, y muchos más van asociados con costos específicos de la operación. Los sistemas de procedimientos que definen cada proyecto en particular también determinan la inversión de la estructura física. La simulación de su funcionamiento permite definir las necesidades de espacio físico para oficinas, pasillos, estacionamientos, jardines de acceso, etc. Ninguna de estas consideraciones puede dejarse al azar.
Todo tiene que estar costeado. Si no costeo los escritorios para el personal administrativo, ahí está. El día de mañana saca tu bolsillo de la plata y anda a comprar los, los escritorios. Hay que tener el día las computadoras, saca más plata. Y sigues gastando, la inversión es más alta, la rentabilidad se hace menor, el proyecto no genera lo que esperabas. De su propio análisis se derivan otros elementos de costos que, en suma, podrían hacer no rentable un proyecto que según estimaciones preliminares hayan parecido convenientes. Casos típicos de estos son los mecanismos de comunicación interna, el equipamiento e implementos de prevención, incendios, riesgos en general, la inclusión de variables de retiro y contratación de personal, beneficios de ley, temas de capacitaciones, por ejemplo, y demás, ¿no? Tan importante como los aspectos anteriores, también es el estudio legal, no responde a decisiones internas del proyecto como la organización de procedimientos administrativos, influye indirectamente en ellos, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos. Aspectos legales puede ser restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte. Otorgar franquicias para incentivar el desarrollo en determinadas zonas geográficas donde el beneficio que tendría el proyecto superaría los mayores costos del transporte. Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere a todo el tema tributario, impuestos, tasas y demás. Normalmente existen disposiciones que afectan de manera diferente a los proyectos dependiendo del bien o servicio que produzcan. Por ejemplo, algunos graban IVA y otros no. Algunos graban ICE, impuestos a consumos especiales y otros no. Hay impuestos por la cantidad de azúcar, hay impuestos por la cantidad de alcohol, hay impuestos si tú traes ropa del extranjero, si estás importando ropa, la ropa tiene una tasa de nacionalización, los zapatos otro, la tecnología otro, si es tecnología de lujo, o sea, celulares de alta gama, otro, si es automóvil otro. Sí, y obviamente tienes que saber todo ese tema para ver, para ver cuántos son los tributos que te van a cobrar y todo lo que te van a cobrar, ¿no? También se manifiesta en el otorgamiento de permisos, en el otorgamiento de patentes, tasas arancelarias diferenciadas por tipos distintos de materias primas o productos terminados, constitución de la empresa que lleva a cabo el proyecto, la cual tiene exigencias positivas distintas según el tipo de organización que seleccione, lo que decía, ¿no? De el artesano frente a la sociedad anónima o el tema de la pymes frente a la corporación, son diferentes, ¿no? El tema legal y tributario es diferente. Otro de los defectos lo constituye la determinación de los desembolsos que representa la concreción de las opciones seleccionadas como las más convenientes para el proyecto. Por ejemplo, los gastos que se deberá incurrir por la confección de un contrato para encargar una tecnología que debe hacerse pública. ¿Sí? O al mismo tiempo es posible identificar una serie de otros factores económicos vinculados con las variables legales. Y el estudio financiero, la última etapa del análisis de viabilidad del proyecto, el estudio financiero, los objetivos de la etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. Entonces, pues, la maquinaria, con respecto a todo el tema del logo, de la imagen, de mandar a hacer la publicidad, de mandar a hacer un letrero, de cuánta gente necesitamos, cuánto hay que pagar en sueldos, cuánto hay que comprar en uniformes, de cuánto vamos a vender para hacer los ingresos, cuando necesitamos de materia prima, cuando estamos en servicios básicos, en arriendo, todo. Entonces, pues, el plan de marketing, cuando pues, ese tema el tema de hacer contratos, que va a haber algún contrato colectivo, cuando nos va a costar, todo, todo, todo. Cuánto nos cuesta el notario, el abogado para la constitución de empresas, representantes legales, etc. Sin embargo, y debido a que no se han proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que deben suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo, o sea, el dinero que necesitas para operar los primeros meses. O el valor de desecho del proyecto, o sea, en cuánto le puedes vender al proyecto después de 8 años. El tema de cuánto pagar el impuesto de la renta, porque es un porcentaje de la utilidad. Cuánto se paga el porcentaje, ese porcentaje de participación a trabajadores, lo mismo, es un porcentaje que está en dependencia de la utilidad, ¿no?
Las inversiones de proyecto pueden clasificarse según corresponda en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, el tema de puesta en marcha de la empresa, sí, y otros. Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir en inversiones para ampliación de edificaciones, reposición de equipamiento, adiciones de capital de trabajo. Será preciso presentar un calendario de inversiones y reinversiones, que puede elaborarse en dos informes separados, uno correspondiente a la etapa previa de la puesta en marcha y otro durante la operación. Se llama el preoperativo y el operativo también. También se debe proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones, o sea, en cuánto puedo vender la maquinaria que ya está obsoleta, en cuánto puedo vender los vehículos usados, cuánto se vende el proyecto, si llegamos a vender el proyecto después de 10 años, cuánto me dan, cuánto cuesta esa idea, todo eso, cuánto me cuesta si vendo la patente, cuánto puedo sacar según franquicias, todo este tema de ya ir sacando valores. Los ingresos de operación se deducen de información de precios y de la demanda proyectada. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto es el precio de venta al público? ¿Y cuántas unidades pienso vender? Y esto se calcula en el estudio de mercado. Les pregunto, es una encuesta. Las condiciones de venta, estimaciones de ventas de residuos, cálculos de ingresos por venta de equipos cuyo reemplazo está previsto durante un periodo de evaluación. O sea, ya voy a sacar una maquinaria vieja. ¿En cuánto puedo vender eso? Recupero algo del dinero vendiéndolo en mucha chatarra o vendiendo a otra empresa que está recién empezando. También se lo hace, ¿no? De diferentes formas que se puede vender esa maquinaria y utilizar. Cálculo de ingresos por venta de equipos cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto son antecedentes que podrían derivarse de estudios técnicos para equipos de fábrica, organizacional para equipos de oficina y de mercado para equipos de venta. Los costos de operación se calculan prácticamente con la información de todos los estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse en esta etapa, que es el impuesto a la ganancia, el impuesto a la renta y, en el caso de nuestro país, la participación a trabajadores, ya que este desembolso es consecuencia directa de los resultados contables de la empresa, depende de la utilidad, que pueden ser diferentes de los resultados efectivos obtenidos en los proyectos de los estados contables y de las empresas responsables del proyecto. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación de flujos de caja, de costos y beneficios. La existencia de alguna diferencia en ciertas posiciones conceptuales en cuanto a la rentabilidad del proyecto puede ser distinta de la rentabilidad para el inversionista por una incidencia del financiamiento. También, ¿qué pasa aquí? Digamos que ustedes saben que su proyecto les va a dejar el 20% de rentabilidad. Eso no quiere decir que yo tenga que dar el 20% de rentabilidad al inversionista. Yo puedo negociar con él. Decirle, ven, y te doy el 15. Si pones $50,000. Si pones 80, te doy el 18. Si pones el 100, pongo el 20. Y empiezas ahí a negociar también. Que al final no es que ellos te están regalando el dinero, no te prestan el dinero porque es un inversionista, ¿no? Pero al final tienes que pagarle una rentabilidad por ese dinero, que no sale de gratis. Obviamente, hay que negociar también la mejor posición para ustedes, que son los dueños de las empresas. La idea no es trabajar para pagar rentabilidad a externos, para pagar sueldos, pagar impuestos y que tú te quedes sin nada. La idea es que ustedes como dueños o generadores de la idea o del proyecto también tengan un beneficio económico del mismo. Que mejor que sea la mayor parte. No les digo esto porque yo alguna vez tuve una empresa con un amigo mío, me fue mal, la verdad. Y básicamente trabajábamos para pagar el arriendo, pagarle al SDI, pagarle al empleado que teníamos. No pedimos crédito prestado. Pedíamos crédito, pero pedíamos plata prestada, hubiéramos salido pésimo, peor de lo que salimos, ¿no? De la final nunca logramos generar una utilidad, porque todo se nos comía, sobre todo el tema del arriendo, se nos comía de lo lindo. Como era un producto importado, tuvimos que pagar una tasa en la aduana que también se nos comía de lo lindo, ni se pagó de ese impuesto, ¿no? Entonces, obviamente hay que medir bien todo esto. Puede ser, la idea puede haber sido buena y muy rentable, pero tienes una tasa impositiva que ya no te deja. Y recuerdo que con este amigo traíamos equipos para cocina de Estados Unidos. Nos salió un negocio buenísimo. Hasta que pusieron una tasa, aumentaron el precio de la tasa. Y el equipo que, digamos, en Estados Unidos costaba $300, que aquí lo vendíamos de más o menos 400, 450 en un inicio. Después de la puesta de impuestos en el gobierno de Correa, nos tocaba cobrar entre 600 y $700 por esa máquina. Obviamente ya era imposible, la gente ya no te pagaba. Ni restaurantes, ni hoteles, net quería pagar tanto por esa maquinaria. Dejamos de traer.
No, obviamente era un buen proyecto y todo lo demás, generó bastante rentabilidad al principio, pero esta variable externa de una tasa, de un impuesto, hizo que el proyecto peniciera. El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más de optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. Pues si hay muchas dudas, hay mucha información, vacíos de información, hay mucho riesgo, porque no tienes la certeza de lo que pueda suceder. Mientras más información tengas, mientras más pegado sea la realidad, el riesgo se minimiza, porque tu decisión está tomada en base a mucha información real, verificada. ¿Sí? No me inventé yo las respuestas de las encuestas. No me inventé yo la cotización del equipamiento. Fui y pregunté al potencial cliente y viene a determinar el segmento de mercado. Fui a los diferentes proveedores y le pregunté, oiga, ¿cuánto me vende esta maquinaria? ¿En cuánto me vende esta materia prima? Sí, obviamente tiene una base mucho más estructurada bajo una muy buena investigación, lo que hace que el riesgo sea menor. ¿Por qué? Porque estás midiendo si es o no es viable el proyecto. Y si te sale que sí es viable, con un buen análisis, con información de calidad, evidentemente el riesgo es menor. Pero si no lo haces, no tomas en cuenta todos los elementos, la información no es de la mejor calidad, ¿sí? La información capaz tú mismo la forjaste para tener información, el riesgo es súper alto. Se han desarrollado muchos métodos para incluir el riesgo y incertidumbre de ocurrencia de los beneficios que se espera del proyecto, algunos de los cuales incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto, también se pueden medir dentro del riesgo. También viene el riesgo, viene dado por el tipo de producto que vas a vender, el sector en el que quieres intervenir, mientras que otros determinan la viabilidad máxima que podría experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de sensibilidad. A mí en lo particular me gusta más el de sensibilidad que el de riesgo. Pero igual, que suelo hacer con los dos. Y para medir los dos. Medir el riesgo, sobre todo en la parte cuando se invierte, y medir la sensibilidad, sobre todo en la parte de la operación. Muchas veces se adopta como norma de un proyecto el que debe evaluarse 10 años. Sin embargo, es posible que la rentabilidad del proyecto sea mayor y su puesta en marcha se posterga por algunos periodos. No todos los proyectos rentables deben implementarse de inmediato, aun cuando existen los recursos necesarios y se maximiza su rentabilidad postergando su iniciación. Es más importante empezar ahorita, después en 2 años, ya están más establecidas las cosas. Digamos, queremos ponernos, perdón por dar ejemplos de mi profesión, ¿no? Quiero ponerme un hotel en una zona rural, una hostería. Me pongo ahorita la hostería, sí es rentable, pero el problema es que no hay una carretera, las vías de acceso todo es un problema, pero sabemos que en 2 años van a acabar todas las vías de acceso. Entonces empiezo a hacer el proyecto en en un año y medio, cuando ya tengo las vías de acceso, es más fácil que lleguen los turistas y tengo una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque ya tengo la vía de acceso para que llegue la gente. Y no antes, ¿cómo llegaba de un lado a sal? ¿Sí? También, es decir, igual que se debe analizar la postergación de la puesta en marcha, así también se debe considerar el abandono antes de la finalización prevista. ¿Qué puede pasar? Una de las mejores opciones capaz de venderle a la empresa y saques más plata. ¿Por qué? Porque está justo en el boom la empresa, ¿sí? O vender la patente, lo que algo que tú hayas hecho. Vas a estar ahorita en el boom, ¿sí? Estás lleno de clientes, estás vendiendo de lo lindo, sabes que es un producto que no es tan duradero en el tiempo, sino que tiene un tiempo de vida medio o corto, ¿sí? Y viene alguien y dice, le compro la empresa, listo, venga. ¿Cuánto me da? Tanto. ¿Cuánto es el valor de desecho? Si vendo después de 3 años, ¿cuánto me dan? No sé, me invento, $100,000. ¿Cuánto me ofrece? 150,000. Listo, vamos vendamos. Le estoy ganando más rápido, ¿sí? Obviamente, si tienes socios, hay que estar de acuerdo con todos, ¿no? Para vender. Siguiendo el mismo raciocinio anterior, puede concluirse que un proyecto es más rentable si se abandona antes de la fecha prevista de evaluación. Es decir, al igual debe iniciarse la postergación de puesta en marcha, así también se debe considerar el abandono antes de la ejecución prevista, incluso aun cuando el proyecto haya sido evaluado, aprobado e implementado. Es posible que surjan algunas alternativas de inversión que hagan recomendable el abandono de la inversión en marcha. ¿Sí? Darle por terminado el proyecto antes de tiempo también. Estamos viendo que pasó algo, que hubo algún cambio externo y empezaron a bajar las ventas. Antes de que ya bajen y ya no vendas nada, entonces listo, hasta aquí y se acabó el proyecto, entonces ya se vende y todo lo demás y está llegado. En administración también, si vas a perder dinero, de acuerdo a administración, se dice hay que perder la menor cantidad posible de dinero. Si ya ves que vienen días malos, pues lo mejor es vender.
o cerrar la puerta, ¿sí? Y no perder el dinero, o perder la menor cantidad posible de dinero. Por último, otra variable que complementa la información posible del proveedor, a quien debe tomar una decisión, se relaciona con el financiamiento. Cuando incluye su efecto en el flujo de caja, va a ser por contratación de un leasing. Leasing es que el banco compra el activo, tú le vas pagando un tema como de un arriendo, pero entre comillas de arriendo, porque lo que tú estás haciendo con el leasing es, le vas prepagando el activo, para que después de X cantidad de tiempo, que eso se queda en un contrato, tú das un saldo final y el equipo ya es tuyo. Una forma de financiación. En vez de tener que poner $100,000 para comprarme esa maquinaria, compra el banco, esta empresa compra esa maquinaria, hacemos un contrato de leasing, y le voy pagando, no sé, por arriendo, $100 o $200 mensuales, hasta llegar, no sé, a X monto, y me dice, listo, en esta fecha, o pagas el saldo y te quedas con el equipo, o hasta ahí llegamos, y yo me quedo con el equipo. ¿Sí? O hacer un tema de arrendamientos también, de tercerizaciones, o una deuda para financiar parte de la inversión. Deja de medirse la rentabilidad del proyecto. Se determina la rentabilidad de los recursos propios invertidos en él. Esta es la rentabilidad de la inversión que hacen los socios, no de lo que están pidiendo prestado, la cual puede ser sustancialmente distinta a la del proyecto. O sea, el proyecto tiene una rentabilidad, no sé, del 20%, pero del capital invertido por los socios tiene otra rentabilidad, ¿sí? Porque ahí no toma en cuenta el dinero prestado. ¿No? Obviamente el inversionista tomará una decisión sobre la base más documentadas si se le proporcionan ambas rentabilidades. Obviamente todo esto cuesta más, porque hay que hacer más estudios. ¿Sí? Y básicamente hasta ahí es este tema para entender esta estructura, ¿sí? Tener las partes de la estructura del plan de negocios, ¿no? Entonces, aparte de estos documentos y estos documentos extras que yo les he dejado, en su plataforma pueden encontrar, aparte de los dos archivos, clase 1, clase 2, donde salen las preguntas, tenemos los videos que vimos de primera clase. Bueno, aquí están los videos de la clase anterior, los de esta clase ya los subo. Están otra información adicional sobre el tema de proyectos. Ahí está de Harvard, que es súper interesante, un poquito largo, pero súper interesante de cómo se hace. El de paso a paso también es bastante interesante. Está este de cómo hacer un plan de negocios, como ejemplo, y este modelo Canvas, que les ayuda en la parte de la prefactibilidad. Es en un lienzo, en una hoja, determinar todas estas variables. Hacer un estudio rápido y verificar si es que es o no es viable un proyecto. Y no le demando mucho tiempo. Y lo presento en una hoja. Y con eso puedo ir con esa hoja y presentarlo en un inversor. No, es súper interesante el modelo Canvas. Si pueden, vean. También les dejo una plantilla del plan de negocios. Bueno, esta plantilla es de un restaurante por si acaso, ¿sí? Pero obviamente la pueden utilizar, tiene descriptores en cada parte. Hay temas que lo que dice la receta estándar se cambia por el producto que ustedes quieran vender. Capaz del número de sillas o puestos que darlo ahí es el número de unidades que ustedes quieran vender. Sí, es bastante adaptable a la realidad de otras empresas, ¿no? Está ahí la plantilla para el que desee. Y también les dejo el libro de Sapan Shine que de preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Es un PDF que les puede servir. Yo sé que es un libro un poquito viejo, de 2008, pero tiene cosas muy interesantes y temas de cómo hacer los diferentes estudios y ahondando más en cada uno de los estudios, ¿no? Y espero que les pueda ser de utilidad, ¿no? Eso de mi parte, agradecerles por el tiempo que ustedes han brindado, desearles una buena noche, un buen domingo, que tengan un muy buen examen y les vaya muy bien, que continúen con su validación para que puedan llegar a un buen término y obtener su título profesional. Eso de mi parte, una muy buena noche y que estén muy bien todos.